Gloria a Dios. También damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos que seamos de mucha bendición para aquellos que nos ven en este medio y que el nombre de nuestro Dios pueda seguir siendo glorificado y que todos aquellos, al igual que la iglesia presente, puedan abrir sus Biblias y en este tiempo que hemos apartado para ser instruidos, podamos nosotros ser confrontados, consolados y edificados en estas verdades que hemos venido exponiendo y que de antemano ya hemos dicho, la carne la resiste. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne para nada aprovecha. Son verdades que ofenden a nuestra humanidad caída y por eso en el orgullo que hay en cada ser humano se resiste estas doctrinas. Esperamos que se esté escuchando bien. No sé si alguien presente pueda mirar allí en mi perfil y esperemos que se esté escuchando perfecto para que también todos aquellos puedan ser edificados en este mensaje de esta mañana. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Es un estudio consecutivo donde hemos venido nosotros aprendiendo la doctrina de la justificación solo por la fe en Jesucristo. Muy bien. Y estamos en el capítulo 3, versículos 26 al 29 que nos toca en esta preciosa mañana. Hoy vamos a hablar bajo el tema el Evangelio y la unión con Cristo. Amén. Vamos a leer allí Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29 para también tener un poco del contexto que hemos ya venido predicando desde el domingo anterior. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio y la unión con Cristo. Para aquellos que toman nota, dice así la poderosa palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29. Esta es la palabra de Dios. Leamos con reverencia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria sea al Señor. Bien, mis amados hermanos, de acuerdo con las leyes de nuestro país, una persona alcanza la mayoría de edad cuando cumple los 18 años, aunque desde los 14 años ya se le considera responsable ante la ley. Todos vemos
cómo hoy día las leyes buscan eso de poder judicializar a un joven de 14 años de igual manera como si fuese un adulto. Algo así sucedía en los infantes de la antigua Roma. En todo el contexto del libro de Gálatas, en este contexto, en la antigua Roma, la etapa desde que el niño nacía hasta los 7 años se le conocía como infantia. De ahí es donde viene nuestra palabra infancia. Durante esta edad eran atendidos por familiares y tutores que le llamamos en el estudio pasado ayos, que eran maestros a los cuales ellos tomaban este niño y a través de reglas muy estrictas lo llevaban a que fueran para beneficio de sus padres y de la sociedad. Entonces vemos aquí que los niños en esta condición, en la antigua Roma, eran considerados como incapaz de intención criminal ante los ojos de la ley. Sin embargo, hasta los 12 años para los niños y para las niñas, 14 años, ellos eran considerados como impubertos, es decir, que no alcanzaban la edad de la pubertad. En la antigua Roma, a los 15 años se les consideraba a un niño pasar de la etapa adulta cuando ya llegaba a los 15, 16 años. Entonces, cuando entraba en esta edad, era que podía gozar de los privilegios de la familia, de los privilegios, en este caso, paternales, es decir, una herencia, bienes o algo que sus padres tenían. Vemos allí que ellos empezaban desde esta edad a experimentar la responsabilidad legal. ¿Por qué traigo esto a colisión en esta mañana? Para que entendamos que el contexto de lo que vamos a ver hoy y qué relación tiene lo que Pablo está escribiendo a los Gálatas. De antemano, quiero recordarles a todos lo que hemos venido estudiando con este acontecimiento que se desarrolla en esta cultura grecorromana. En el pasaje anterior, en el estudio del domingo, dimos los 3 puntos por qué Dios dio la ley y tocamos estos 3 puntos que ustedes ven ahí en pantalla, la utilidad de la ley. ¿Para qué Dios dio la ley? Y ya sabemos que la ley fue que nuestro ayo, ¿cierto? Fue nuestro maestro, fue nuestro tutor, fue quien nos mostró nuestra incapacidad por la condición pecaminosa en la que nos encontrábamos, ¿cierto? Pero también fue nuestro carcelero, es decir, que nos llevó hasta Cristo, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos la relación que había entre la ley y Cristo, que no era contraria o no estaba oponiéndose a la obra de Cristo. Más bien, trabajaba conjuntamente en la obra de redención, de salvación. Que en la ley cumplía un propósito. Y el propósito era mostrar nuestra condición y llevarnos a Cristo Jesús. Amén. Pablo usó además la ilustración que vimos en el Antiguo Testamento, refiriéndose a un ayo. Esa fue la ilustración argumentativa que él usó, es decir, esta metáfora de este ayo, que era un pedagogo. Dijimos que era un tutor, era un guía que estuvo con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta que vino Cristo. Ese era el papel de la ley, o ese es el papel de la ley. Lo que esto quiere decir, amados hermanos, es que todas las leyes que encontramos en los primeros libros de la Biblia no eran otra cosa sino una forma, escúcheme bien, de criarnos. ¿Una forma de qué? De criarnos. Usted sabe lo que es una crianza de un niño desde pequeño hasta cierta edad adulta. Ese era el propósito, de tomarnos, de criarnos y de conducirnos hacia Cristo.
a fin de que a fin de tiempo nosotros pudiéramos llegar a Cristo. Pues bien, el versículo 24 y 25 nos da la transición de lo que vamos a ver en esta preciosa mañana. Nosotros hemos dicho, estábamos bajo ¿qué? Bajo ayo, o el tutor, o bajo el tutor de la ley hasta que Cristo viniera. Entonces la pregunta en esta mañana, ahora que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ya hemos venido a Cristo, ya no estamos bajo ayo, ¿cierto? Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la realidad? Ahora que yo soy hijo de Dios, ¿cuáles son las implicaciones de yo ser hijo? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Bueno, ¿qué es lo que somos nosotros ahora? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Y de eso es lo que hablaremos en esta preciosa mañana, de nuestra condición, la que se nos atribuyó al estar unidos a Cristo. Y es que ahora, diga conmigo, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es que ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. La idea que Pablo está proyectando a los hermanos de Galacia, siguiendo la analogía que hemos visto ya, es que ya nosotros no somos infantes o pubertos. Ahora nosotros hemos alcanzado la edad suficiente para ser herederos de nuestro Padre Celestial. Y ahora, como hijos, nosotros podemos disfrutar de los privilegios de un hijo, valga la redundancia. No es que estamos todavía bajo la tutoría o el cuidado del pedagogo, porque eso fue lo que vimos la vez pasada. No de que las personas, al haber estado bajo el cuidado de un tutor, bajo un ayo, fuera una esclavitud. Pero esa época ya ha pasado. La época del ayo ya se ha ido. Ahora han sido entregados al Padre y están unidos a la familia. Así que Pablo introduce el nuevo tema, lo que él va a argumentar ahora desde este capítulo hasta el final del capítulo 4, que vamos a ir viendo también la semana que viene con el favor de Dios. Entonces, hemos dicho de cómo los hermanos de Galacia, ellos voluntariamente cedieron, ¿cierto?, a las falsas enseñanzas de los falsos maestros judaizantes. Ellos cedieron voluntariamente por la negligencia, por la pereza, por no interpretar correctamente la palabra de Dios. Y eso, hermano, ha traído consecuencias hasta el día de hoy, porque esta carne, o muchos de nosotros, nos cuesta leer la palabra de Dios, nos cuesta estudiar la palabra de Dios. Y recuerde que esos son los medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros estemos en comunión con Dios. ¿Cómo yo estoy en comunión con Dios? No es simplemente a través de la oración. Nosotros podemos tener una comunión correcta y perfecta también a través de la Escritura. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Y lo que menos hacemos es escudriñar la palabra de Dios. Dijimos el domingo pasado, esta carne se opone a las enseñanzas. Cuando se habla de estudio, enseguida vienen los dogmas a nuestra mente, vienen muchas cosas para tratarnos de no enfocarnos verdaderamente en la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. El ser humano lucha con esto. El ser humano con todas sus fuerzas lucha con esta doctrina que hemos venido enseñando y que no es un invento de Pablo, no es un invento de nosotros, es lo que dice la palabra de Dios acerca del verdadero evangelio. Y esto es importante que nosotros como iglesia tengamos claro, porque estos son los fundamentos de nuestra salvación.
Es aquí donde empieza nuestra vida espiritual a ser edificada en la palabra de verdad. Vemos que los hermanos de Galacia, ante la verdad del evangelio, a la llegada de estos falsos maestros, ellos se dieron voluntariamente. Y vemos también que ellos tomaron un camino incorrecto. ¿Cuál fue el camino que ellos tomaron? El camino de la legalidad, lo que le llamamos hoy el legalismo. Ese camino, amado hermano, ellos siguieron ese camino, siguieron la inclinación de sus corazones, porque de eso se trata el legalismo. El deseo, escúcheme bien, el deseo de nosotros poder hacer algo que nos conlleve a nuestra salvación. ¿Todo eso por qué? Porque así es la naturaleza caída de todo ser humano. El deseo de hacer algo, por cumplir algo en cuanto a su salvación. Es decir, yo debo de hacer algo. Yo debo de agradar a Dios. Yo debo de hacer esto para yo poder llegar a ser un hijo de Dios. Muchos dicen que para tú ser un hijo de Dios tienes que ser obediente. Si eres obediente, eres un hijo de Dios. ¿Cuándo llegamos a ser hijos? ¿Cuando somos obedientes o cuando creemos en Cristo? Otros dicen que es por tu fidelidad. ¿Y quién son fieles? Entonces, eso es lo que se distorsiona hoy día. Y eso es lo que más se aprecia en el ser humano. ¿Por qué? Porque vemos allí la responsabilidad que el ser humano quiere tener en la salvación, quitándole la gloria a Dios y atribuyéndoselos a ellos. Y por eso hoy vemos muchos diciendo, yo estoy aquí por mí, porque yo sí soy un hombre de oración, yo soy una mujer de oración, yo soy un hombre de ayuno y yo estoy aquí, ni saben ustedes lo que a mí me ha tocado para yo llegar acá. Eso es lo que oímos hoy día, atribuyéndose ellos la gloria. Y recuerde que Dios no comparte su gloria con ninguno. Dios es muy celoso en cuanto a esto. Y es por eso que los hermanos de Galacia vemos allí cómo ellos siguieron el camino del legalismo. ¿Y qué es el camino del legalismo? El camino de la manifestación de la arrogancia humana. ¿Sabe por qué? Porque no acepta la condición totalmente caída en la que se encuentra. Y en esa arrogancia humana que se disfraza de piedad, se disfraza de celo, porque cree que está agradando a Dios. ¿Sabe usted en el fondo qué es lo que hay detrás de esto? Es que no puede aceptar que estando en esta condición en la que nada puede hacer para su salvación, sino que se requiere plenamente y totalmente la gracia de Dios en Cristo Jesús. El ser humano necesita la intervención divina de Dios. Y es claro que muchos hoy, aunque no se admita abiertamente, quienes recurren al legalismo, en el fondo no han entendido o no han aceptado plenamente su condición, su incapacidad y la necesidad de la gracia de Dios para su salvación. Esa es la verdadera realidad. Todavía queda un eco en el cual muchos cristianos que profesan ser creyentes dan oído a lo que se dice, como en el caso de los hermanos de Galacia, a la fe y a algo más. A la fe y a algo más. La fe en Jesucristo más mis esfuerzos en todo lo que usted y yo podamos llegar a hacer en nuestros méritos para lograr la salvación. Ese es el grave peligro del legalismo. Es que se disfraza, escúcheme bien, se mimetiza de un compromiso
que el profesante creyente tiene por ser más santo, por buscar más ese crecimiento espiritual, por crecer en santidad. Y eso es lo que tiene todo creyente. Pero escúcheme bien, ¿cuál es el grave error y el problema? Es al recurrir a las formas que no están establecidas por Dios y que resulta el camino del cumplimiento para la salvación. O sea, cualquier cosa que digan, en el caso, yo no hago esto, ni tampoco hago lo otro, porque yo quiero crecer espiritualmente. Yo no vivo así, ni vivo como aquel, porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero marcar esa diferencia. ¿Sabe usted a dónde va finalmente con ese pensamiento y con ese estilo de vida? Siempre va a terminar depositando su confianza en lo que hace y en lo que no se hace. Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo estoy bien con Dios. Si usted le pregunta a muchos, si te mueres hoy y pueda que sea creyente y usted le dice, si te llegas a morir hoy, ¿para dónde te vas? Muchos se quedan sin respuesta. Lamentablemente muchos no saben ni de dónde vienen, ni en dónde están, ni para dónde van. Y profesan ser creyentes. ¿Sabe usted por qué ocurre eso? Porque en vez de mirar a Cristo y su obra, comenzamos a evaluarnos y a mirarnos a nosotros mismos. Lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Lo que hemos hecho para Dios y lo que no hemos hecho para Dios. Y es allí donde la balanza no va a dar. Y por eso la respuesta de muchos es, yo no sé, pero yo me estoy esforzando. Yo cada día estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Porque ponen toda su diligencia en su esfuerzo, en sus méritos. Y recuerde que ese fue el error de Israel. Trataron de alcanzar la justicia de Dios. ¿Pero qué? Pero no la alcanzaron. Y como no la alcanzaron, ¿qué hicieron? Establecieron la suya propia. Y dice que tomaron el camino de la condenación. Amados hermanos, que no nos suceda eso a nosotros. Que nosotros podamos contemplar y admirar esta doctrina con humildad y con amor, porque es la gracia de Dios que nos ha dado. Amados hermanos, una de las tragedias del legalismo es que da una apariencia de madurez espiritual. Y la persona cree que verdaderamente está avanzando cuando está haciendo todo lo contrario, está retrocediendo a una segunda infancia en su vida cristiana. Ese era el problema que estaba pasando con los hermanos de Galacia. Ellos pensaban que volviéndose a la observancia de la ley y circuncidarse, ellos podían avanzar entonces en cuanto a su vida espiritual. Sin embargo, estaban ¿qué? Retrocediendo. De ayo pasaron a una edad adulta donde se le fue entregado al Padre, es decir, a Cristo, pero ahora ellos querían volver nuevamente bajo la supervisión del ayo. Eso es lo que pasa muchas veces. Los Gálatas sucumbieron a la tentación del legalismo. ¿Por qué sucumbieron ellos a través de este camino del legalismo? Porque este camino es muy, muy atrayente. ¿Y sabe usted por qué este camino del legalismo es muy atrayente? Por nuestra condición humana caída. Porque esto es lo que la carne le gusta. Depender de la sola gracia de Dios es algo que el hombre resiste y lucha con todas sus fuerzas. Y el domingo pasado enseñamos eso. Que muchos, porque nos escuchan a través de Facebook, ellos dicen que esto es algo nuevo y que esto es doctrina de demonio. Simplemente porque estamos mostrando quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que la gloria es de Dios y nosotros debemos de mantenernos humillados bajo la mano poderosa de Dios. Es allí, estando en esa condición de humillación, cuando nosotros somos verdaderamente bendecidos. Solo hasta estar en esa condición. El mensaje de los judaizantes tocó la fibra del corazón
de los hermanos de Galacia. Es decir, tocó su naturaleza caída, porque su falsa enseñanza, lo que ellos enseñaban a los Gálatas y que los Gálatas recibieron y tragaron entero el cumplimiento de la ley, circuncidarse, a ellos les daba la oportunidad de ¿qué? A los Gálatas les daba la oportunidad de hacer cosas. Y con respecto a hacer esas cosas, ellos pudieran medir sus resultados. Es decir, como una especie de evaluación. Yo hago esto, y al final el profesor o Dios me va a calificar. Y voy a sacar una buena nota. Por lo tanto, si ellos se circuncidaban, si se volvían a la observancia de la ley, si celebraban todas estas fiestas y se abstenían de ciertas cosas, se tomaba entonces un camino para ellos evaluarse. Y desde allí donde empieza el peligro y el error. Porque entonces la gloria no es de Dios, sino que ahora empiezan a quitar esa gloria de la salvación de Dios. Y Dios no admite eso. Dios no admite eso. Los Gálatas dijeron, estamos bien, estamos avanzando. Porque recuerde que estos falsos maestros decían, está bien creer en Cristo, pero tienen que completar, perfeccionar su fe. Y tienen que hacer esto. Ellos pensaban entonces que estaban ¿qué? Avanzando cuando estaban a la verdad retrocediendo. Hasta ahora, el apóstol Pablo ha mostrado porque no era correcto para un creyente vivir guardando la ley del Antiguo Testamento. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero ahora el apóstol Pablo pasa a explicar por qué, cuál es la razón de que ahora, si estamos en Cristo, somos hijos de Dios, cuáles son nuestras implicaciones. Y esta es una realidad gloriosa. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Diga conmigo, somos hijos de Dios. Todo lo que vamos a ver entonces en este capítulo, hasta el capítulo 4, va a ser para que usted tenga un poco de conocimiento. Lo que vamos a tocar es la ampliación de lo que vamos a mostrar en esta realidad, de que si estamos en Cristo, esa es la palabra clave, si estamos en Cristo, porque hay muchos que creen que están en Cristo y no están. Y eso también hace base a la humanidad caída. Por eso Santiago nos previene de no caer en nosotros en el engaño, ¿cierto? A engañarnos a nosotros mismos. Santiago dice, no os engañéis a vosotros mismos, siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque somos muy buenos oidores, pero malos hacedores. Veremos entonces la realidad de la unión con Cristo y las implicaciones a la luz de los siguientes puntos. Número 1, el hecho. ¿Cuál es el hecho? De que estamos unidos a Cristo. Y esto va desde el versículo 25 al versículo 27. ¿Qué nos muestra esto? Que el creyente, escuche bien esto, ya está en una condición maravillosa. No es algo que va a suceder al futuro. No, desde el momento que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, comenzamos a disfrutar de esta relación maravillosa que tenemos con Dios. Lo cual, volvernos a las obras de la ley o a la ley es algo que no tiene sentido. Y debemos de aclarar en este punto que no es a través del esfuerzo. No es a través de la observancia de la ley, de lo que yo hago, de lo que usted pueda llegar a hacer. No es el camino del legalismo por el cual nosotros somos aprobados por Dios. El creyente, aquel que ha depositado plenamente la confianza en el Señor Jesucristo y solo en Jesucristo, ya por la gracia de Dios, es hijo de Dios. ¿Cuál es la pregunta ahí atrás? Que no se me desconcentre.
¿De cuáles versículos? Ya lo vamos a leer. Estoy diciendo los puntos. Ahora que diga cada uno, le vamos a dar así. Entonces, la segunda implicación. ¿Cuáles son las implicaciones? Tenemos dos. La primera, somos uno en Cristo. Es decir, ya no hay barrera, ya no hay distinción. Quiere decir que la obra de Cristo hace una ruptura de toda distinción. ¿Sabe por qué es importante este punto? Porque en este punto hay muchos que se consideran mejores que otros. Y porque tienen más años en una iglesia, se creen que están en una condición que privilegiada. Si viene llegando un recién convertido y le dice, hermanito o hermanita, esto está mal. ¿Y quién eres tú para decirme lo que está mal y lo que no está mal? Si tú apenas vienes llegando. Yo tengo 30, 40, 50 años y ¿quién se cree? Tú no sabes por lo que tú estás comenzando, mijo. A mí me pasó. Cuando comenzando en la iglesia con otro hermano, nos reunió un hermano de hace años, que estaba hasta apartado, en una mesa, nos invitó a un almuerzo y nos dijo, muchachones, ustedes están comenzando, todo es maravilloso, ustedes están en el primer amor, pero recuerde, le va a pasar esto, le va a venir esto, la tentación, ustedes van a ir al mundo, van a volver y esto, porque eso es difícil. Amén. Mírenme a mí. Entonces, muchas veces se comete ese error. De nosotros creernos mejor y estar en una condición que no aceptamos que alguien nos corrija recién llegado a Cristo. Porque creemos que ya somos maduros en la fe y que estamos bien. Cuando nosotros tenemos que mostrar esa humildad y reconocer lo que necesitamos mejorar. Entonces, en este punto, para poder ser salvos, nosotros debemos de comprender que al final terminamos con la herencia. La segunda implicación, somos herederos en Cristo. Y ese es el último punto en el versículo 29. Entonces, vamos al punto número 1, el hecho. Estamos unidos a Cristo. Y ahí están los versículos. ¿Versículos qué? 25 al 27. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3, 26, 25. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestido. Este es un pasaje maravilloso. Note usted que los hermanos de Galacia posiblemente tenían estas preguntas. Y estas preguntas que se resuelven en este punto. ¿Qué es lo que hace que alguien sea un hijo de Dios? Esa es una pregunta también para nosotros. ¿Qué es lo que hace que alguien sea un hijo de Dios? O verdaderamente un heredero de Abraham. Posiblemente alguno de los hermanos de Galacia o nosotros pudiésemos responder el cumplir al pie de la letra la ley de Moisés. Pero Pablo, hemos visto cómo él ha probado a la sociedad que eso no es lo que Dios da a entender a través de la ley. Más bien la ley no tenía el propósito de salvar, ¿cierto? El domingo pasado enseñamos eso. La ley no tenía el propósito de ¿qué? De salvar. Así que el apóstol Pablo da esa respuesta con una gran contundencia, porque él dice que se llega a ser hijo solo por creer en Jesucristo. Solamente por la fe en Jesucristo, diga conmigo, somos hijos de Dios. Y nada más. Solo por creer en Cristo y nada más. Así de fácil, así de fácil. ¿Sabe usted cómo se le conoce a eso? La simplicidad del evangelio. Algo simple. Pero el hombre dice, así de fácil. No, yo eso no lo acepto. Yo debo de hacer algo.
Y así como tenemos ese conocimiento, así mismo evangelizamos. Cuando la persona está en su problema, en el alcoholismo, en la droga, busca de Dios, busca de Dios. No, no debe de buscar de Dios eso. Él debe de buscar de Dios porque está perdido y está camino al infierno, a la condenación eterna. Y que lo que está en riesgo es su salvación, es su vida, es su alma. Debe de volverse a Dios por la necesidad de su alma, para que entonces pueda apreciar a Cristo. Pero si le decimos, si estás en la droga, busca de Cristo, si estás en el alcohol, busca de Cristo, si estás con el lugar destruido, busca a Cristo, entonces van a buscar a Cristo por eso y no por su salvación. Y ese es el error de muchos. ¿Sabe qué pasa? Que cuando esto se hace realidad, de que la persona llega y Dios le restaura el hogar, lo saca de la droga, del alcohol, de cualquier cosa, condición en la que esté viviendo, esta persona viene y entonces como ve ya esa bendición, como ve ya ese resultado en su vida de que Dios obró, que Dios le dio a gustar de su benignidad, entonces cree que ahora debe de pagarle a Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? Con el bautismo. Entonces se bautiza y comienza a llegar a la iglesia, a congregarse como si estuviera pagándole algo a Dios. Y por eso muchos se bautizan creyéndole pagar un favor a Dios. Mas no se bautizan porque se dieron cuenta que estaban perdidos, que no tenían hogar, estaban en una condición de drogadicción, de lo que sea, pero no vinieron a Cristo por eso, sino porque necesitaban, vieron la necesidad de un Salvador que los ame y que los salve. Y ese es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso, joven, amigo, el mundo no lo es todo. Hemos visto la noticia de este cantante famoso. ¿De qué le vale al hombre tener hermanos? Yo conozco jóvenes y muchas personas que quisieran llegar a ser como este hombre. No hablo de cantar, hablo de tener dinero, de tener riqueza, de tener muchas posesiones, de tener mujeres. Jesús, con sus palabras santas, lo dijo. ¿De qué le vale al hombre tener fama, alcanzar riquezas, tener bienes en este mundo y al final perder su alma? Muchos de nosotros nos entristecemos, nos desanimamos por no tener un peso, por la situación que pasamos muchas veces. ¿Y sabe a dónde nos lleva eso? A la depresión. ¿Y sabe por qué nos lleva a la depresión? ¿Sabe usted por qué todas esas cosas, la falta de dinero, la falta de necesidad de muchas cosas materiales, la salud, muchas cosas, nos hace llevar a la depresión? ¿Sabe usted por qué? Porque comenzamos a centrarnos en nosotros mismos. Y no nos damos cuenta lo grande y lo glorioso de la bendición más grande que Dios nos ha dado. Y es que somos herederos, somos hijos de Dios. El mundo y sus deseos pasan, lo terrenal pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y a veces nosotros buscamos la manera de justificarnos. Es que el pastor no me visita. Porque muchas veces creemos que el pastor es el que tiene la responsabilidad de cumplir esta función. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todos nosotros debemos de visitarnos unos a otros. Debemos de animarnos unos a otros. No dice el pastor animarlos a todos, no. Animaos unos a otros. Entonces le queremos echar la culpa al pastor, a la iglesia. No, hermano, quitemos la mirada de nosotros y pongámosla en el Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Lejos de Dios nada podemos hacer. La muerte hoy día no pregunta si estás enfermo.
No pregunta si tienes 90 años, porque ese es el problema de la juventud y las personas. Y este cantante lo profesó muy bien, que Dios lo tenga misericordia de él, porque la última palabra la tiene Dios. Pero él habla de muchas oportunidades, pero no se entregó al Señor. Pastor, ¿y cómo sabe usted eso? Pues los frutos hablan por sí solos. Por el fruto se conoce el árbol. Y solamente Dios sabe, que Dios tenga misericordia de él, así como tenga misericordia de nosotros. Pero digo esto no usando esta tragedia, sino de que muchas personas creen así. No, yo cuando tenga 80, 70 años, yo voy a buscar de Dios. Porque muchas veces, y ese es el problema, que nos creemos Dios. ¿Acaso usted sabe el día que va a morir? No, yo cuando tenga esto. Y pasa también en el pueblo de Dios, lamentablemente. ¿Sabe qué dice el hombre? Cuando yo salga de esta situación, yo le voy a servir a Dios. Cuando yo vea que mi hogar funcione bien, me voy a meter en lleno en las cosas del Señor. Pero ¿sabe usted dónde lo va a llevar cada cosa? Una vez que se te componga lo material, el económico, el dinero te va a llegar, entonces vas a decir, no, ahora que ponga un negocio y lo forme, entonces yo le voy a servir a Dios. Y después que montes el negocio, ¿sabe qué va a pasar? Ah, es que no me queda tiempo ahora para ir, pero yo voy a tratar. Y por eso es que muchas veces, hermanos, nos desanimamos y nos deprimimos. Porque nuestra mirada, hay que ser realista, no está en el Señor. ¿Sabe usted lo valioso que tiene? Porque la Biblia habla de aquel que encuentra ese tesoro y va y vende todo lo que tiene, ¿sí o no? Y luego compra ese terreno y lo tiene para él. Por eso Jesús lo dijo, nada hay en este mundo. Cuando nosotros cambiamos la verdad del Evangelio y la herencia que tenemos, las riquezas espirituales que tenemos, la rebajamos por cosas terrenales, hermano, cosas efímeras, entonces hemos hecho un necio intercambio. Hemos hecho como Jacob, como Esaú, perdón. Cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Cambiar las cosas celestiales que son eternas por una casa. Por un bien. Incluso por nuestra salud. ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Cuántos quieren morirse ahora mismo? Vamos a desmenuzar toda esta frase, que hay mucha riqueza en este texto. Mire lo que dice el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Venida la fe qué? Ya eso lo hablamos en la introducción y la semana pasada. Vimos esa metáfora. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que era el ayo. Mostraba nuestra condición, era nuestro tutor y la necesidad de nuestro Salvador. La ley entonces ha cumplido su propósito en nosotros, que ya somos hijos de Dios. Entonces, recibimos los privilegios de un hijo. Es decir, las capacidades que tenemos ya no vienen por imposiciones externas. Ahora vienen o brotan de ese hijo por la obra que Dios hace en esa persona. La ley ha cumplido su labor, nos ha traído a Cristo y ahora por medio de la fe en Él tenemos un derecho. Tenemos ¿derecho a qué? A ser hijos de Dios. Esos son los privilegios. Que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero también vamos a ver cómo Dios nos capacita para vivir como hijos de Dios.
Mira lo que dice en Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 12, hablando un poco de lo que es ser un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, el contexto es que Jesús a los suyos vino, a Israel vino, pero ellos no le recibieron. Más bien lo condenaron, lo colgaron en una cruz. Por eso dice, pero más a todos los que le recibieron, ¿quiénes le recibieron? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. La Biblia enseña tanto en el pasaje base que tuvimos de Gálatas y en este texto, Juan 1:12, dice que la adopción como hijos de Dios, es decir, de que Dios nos adopte como hijos, viene por la respuesta que Dios da después de haber depositado nuestra confianza en Cristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento somos ¿qué? Hijos de Dios. No por algún esfuerzo humano, no por lo que usted pueda llegar a hacer, no por sus propios méritos. Es que ahora porque yo hice esto y dejé aquello, ahora yo tengo las características de un hijo de Dios. ¿No ves cómo visto? ¿No ves cómo vivo? ¿No ves cómo modelo todo esto? Ahora sí soy un hijo de Dios. Entonces Dios me va a mirar y va a decir, no, sí, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, lo reconozco, ese es mi hijo. Como si Dios tuviese que evaluar nuestra vida para entonces decir, ahora eres hijo mío. La ley nos ha traído a Cristo y ya nos ha mostrado esa incapacidad de que nuestros méritos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque la ley ha sido nuestro carcelero, nuestro tutor dentro del plan de la salvación. Entonces, la adopción como hijos, diga conmigo, es un acto de Dios. Menos mal, gloria a Dios por eso, que es un acto de Él y no es un acto de nosotros. ¿Usted se imagina si la salvación dependiera de nosotros? Mire cómo estamos. Y no mire al lado, mírese usted mismo. ¿Cómo vive? ¿Verdaderamente estás viviendo para Dios? ¿O estás viviendo para ti mismo? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios o estás viviendo para la gloria suya? ¿Estás viviendo para hacer la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad? Vemos aquí cómo el apóstol Pablo menciona cómo ha llegado el momento en el que cree en Cristo Jesús. Vemos cómo creer en Cristo, la fe en Cristo, ha reemplazado a la ley como una forma de entablar una relación verdadera con Dios. Ese día vino, el día en que Jesús se levantó entre los muertos y se convirtió en la propiciación efectiva de nuestros pecados. Por eso dice el versículo 26, Gálatas 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo voy a leer de nuevo. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Esta es la gloriosa doctrina de la unión con Cristo, descrita en palabras sencillas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Yo quiero que usted note algo muy importante, que el apóstol Pablo no está diciendo que todo el mundo es hijo de Dios. Porque usted ve el borracho que va por la calle con la botella en la mano y le pregunta, ¿usted es un hijo de Dios? Y le va a decir, claro que sí, soy un hijo de Dios. Porque muchos creen que son hijos de Dios. Y en las redes se comparten muchas cosas de la bendición de Dios. Y todo este montón de personas que usan al día de hoy el nombre de Dios en vano. Por eso es que por todos lados, hasta los influencers usan el nombre de Dios, pero lo usan en vano. ¿Sabe qué están haciendo ellos? Amontonando ira
sobre ellos para que sea derramada en el día del juicio final. Vemos, amados hermanos, que se refiere aquí, dice la palabra, que somos adoptados en la familia de la fe cuando creemos en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo que esto viene a suceder después o en el futuro, o esto viene a hacerse realidad en el día final, cuando estemos frente al trono de Dios. Tampoco Pablo está mencionando de que debe de haber un examen y esperando el resultado. No, Pablo dice, si hemos creído en Cristo Jesús, diga conmigo, somos hijos de Dios. Aleluya. Solo eso es suficiente. Sigue diciendo el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, diga conmigo, estáis revestidos. Ahora, cuando nosotros leemos aquí, haber sido bautizados en Cristo, no es primeramente una referencia a la ordenanza del bautismo en agua lo que nos reviste de Cristo. Porque mucha gente es así. Tú no estás bautizado todavía, bautízate para que seas un hijo de Dios. Como me dijeron a mí cuando me bauticé, ahora sí te puedo llamar hermano, porque me bauticé en las aguas. O sea, antes no era hermano. ¿Es el bautismo en agua que nos da la identidad de hijo o el creer en Cristo Jesús? El creer en Cristo Jesús. Y ya usted sabe las implicancias que hay en creer. No es creer un meramente intelectual. Yo sé que Dios existe y que Cristo hace más de 2000 años vino, pobrecito, y murió en la cruz con una muerte horrible. No se trata de eso. Ya hemos dicho, se trata primeramente de ver nuestra condición caída, imposibilitada en salvarnos. Entonces es allí cuando vamos a apreciar la obra de Cristo en la cruz. Y vamos a ir a Él a través de la fe salvadora, la fe que salva. El bautismo es una señal externa de una obra interna espiritual que ya ha sucedido previamente. Al momento de creer en Cristo Jesús, estamos unidos a Él porque recibimos la promesa anunciada desde el Antiguo Testamento. Ya hemos dicho, cuando Dios le dio la promesa a Adán y a Eva, pero también luego le da la promesa a Abraham, que de su simiente vendría ¿qué? Un Salvador, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La palabra aquí dice, de Cristo estáis revestidos, es decir, estamos impregnados de Cristo. Estamos siendo ese templo. O sea, Cristo viene a morar a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Ahora somos morada del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Y por eso es que el Espíritu Santo comienza esta obra de capacitación en nosotros. Nos capacita. ¿A qué nos capacita el Espíritu Santo? A anhelar las cosas de Dios. A anhelar la palabra de Dios. Es decir, nos capacita a lo que no podíamos hacer en nuestros esfuerzos humanos, en nuestros méritos. Ahora Él nos capacita camino a Cristo y para que nosotros podamos perseverar hasta el final de nuestra vida. Porque ahora estamos unidos a Cristo, ahora nosotros queremos, anhelamos hacer la voluntad de Dios. Y aunque la realidad es que no lo hagamos perfectamente, el creyente verdadero va creciendo en santidad. La pregunta es, ¿está usted creciendo espiritualmente? ¿Estás creciendo en santidad? Como dije ahorita,
¿Estarás viviendo para Dios o estarás viviendo para tu carne? ¿Amas a Dios más que a tu propia vida? Esas son las preguntas que debemos de hacernos. Porque hay gente que dice, yo me siento en el mismo lugar, años vienen y años van. Y no es por culpa de la enseñanza, no es por culpa de la iglesia. Es porque o hemos sido negligentes en no usar los medios de gracia que Dios nos ha dado, como lo es la oración, la palabra de Dios, la comunión con mis hermanos, el ayuno. Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Si no me congrego, nos hemos vuelto como la iglesia tradicional, solo los domingos, cristianos domingueros. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a crecer en santidad si no leemos la palabra de Dios? Nos da sueño, nos da pereza. Estos estudios, estas predicaciones nos aburren. ¿Cómo vamos nosotros a crecer y cómo nosotros vamos a enfrentar los problemas cotidianos que presentamos a diario? Cuando pasas por una circunstancia, cuando pasas por una necesidad, ¿será que eso te influencia a buscar de Dios? O a decir, yo mejor me voy al mundo, porque en el mundo yo estaba mejor. ¿O te lleva a amar a Dios en la Escritura? ¿O te lleva a amar a Dios? Porque si no está pasando esto, muy probablemente es que estás siendo negligente en hacer esto, o lamentablemente te lo digo, con todo respeto y con tristeza, o no estás unido a Cristo. Es decir, profesas ser cristianos, pero vana es tu fe. Es tiempo de arrepentirte, porque tu fe no es real. La idea, para que usted entienda la capacitación que hace el Espíritu Santo en todo aquel que cree y el derecho que Dios da. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, oiga bien, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estaremos siendo guiados por la carne? ¿Estaremos siendo guiados por el mundo? ¿Estaremos siendo guiados por nuestra avaricia o nuestra codicia? Porque déjeme decirle que esta carne, el ser humano, siempre busca la grandeza. Busca ser reconocido. Busca ser alabado. ¿Estaremos buscando estas cosas o estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Amamos estar en oración con el Señor? ¿Ora usted a Dios? ¿Tiene una intimidad con el Señor? Entonces lo que Pablo está enseñando aquí en Gálatas es que no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestros méritos y nuestras fuerzas para estar unidos a Cristo. Esa es una obra divina de Dios. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Al lado de él habían ¿qué? Dos malhechores. Uno le gritaba y le insultaba, pero había uno que le dijo, Señor, primero reprendió a aquel, cállate, tú y yo merecemos esto, pero él no merece eso. Y se vuelve a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Cristo le dijo, arrepiéntete de tus pecados, bautízate, arregla tu vida y tendrás parte conmigo en el reino de Dios. ¿Se da cuenta usted lo que es el verdadero evangelio?
El ladrón se bajó de la cruz para bautizarse. Tuvo que hacer obras. Tuvo que predicar. Tuvo que ayunar. Tuvo que evangelizar. Solamente que creyó que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acuérdate de mí cuando estés en... Él lo vio como su Salvador. Él lo vio como un rey. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo, qué declaración hermosa, estarás conmigo en el paraíso. Y esa es mi oración, que un día todos nosotros estemos también en ese paraíso. Que Dios nos ayude, nos sostenga, porque yo sé y entiendo, estamos viviendo cosas duras, pero poderoso es el que está con nosotros. Él venció, nosotros también venceremos. La idea que Pablo quiere traer cuando habla de revestido diciendo, versículo 15, 8:15, Romanos, pues habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Él nos guía. El temor que se va. El temor no tiene que estar reinando en nosotros. Y no estoy diciendo que en un momento dado no podemos llenarnos de tristeza, pero todo el tiempo. Dice, si no habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Anhelamos estar con el Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es porque yo me vista, no es porque el Espíritu da testimonio a cada uno si verdaderamente usted es un hijo de Dios o no. Eso lo debe de saber usted y Dios. Dice también, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, pero hoy día no queremos padecer. Muchos querer tirar la toalla y salir corriendo. No, hay que padecer para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Aleluya. Vemos aquí que el simple hecho de ser hijo de Dios, entonces, no es algo emocional. Si usted le pregunta que tú eres un hijo de Dios, yo todavía no hablo en lengua. Yo todavía no hago eso, no sé. O sea, no es algo emocional. Algunos creen que es algo místico, que el Espíritu Santo viene y nos empodera y tenemos poderes y tenemos todas estas cosas y ahora el poder se mueve de arriba hacia abajo, de la cabeza hasta los pies. Ay, nos sentimos con ese fuego. Y muchos dicen, ese fuego del Espíritu Santo. Eso es algo emocional. Nuestra unión con Cristo es un hecho espiritual real que sucede en el momento que creemos en Cristo. Nada más. No necesitas imposición de manos, no necesitas hablar en lengua, no necesitas cualquier otra cosa, necesitas creer nada más. Solo en Cristo Jesús. A través de Él, de Cristo, somos hijos de Dios. Y dice, estamos revestidos. ¿Estamos qué? Revestido. La idea que Pablo trae y quiere que nosotros entendamos es la de alguien desnudo. ¿La de alguien qué? Desnudo, que de repente es completamente cubierto con una túnica. Eso es exactamente lo que describe nuestra unión. Y repito, no es algo emocional, no es un aspecto místico o algo que usted se pueda imaginar, como lo acabé de decir ahorita. No, es algo real. Por eso, desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? No, lo primero que hicieron fue, se dieron cuenta que estaban desnudos.
¿Y qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higo y se hicieron ¿qué? Vestidos. Y luego sale la voz de Dios: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido. Y Dios le dice: ¿por qué te escondes? Porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sabe usted que el diablo enseña? ¿Quién te enseñó a estar desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que no te mandé que comiese? ¿Y qué hizo Dios? Buscó pieles de oveja y los vistió. O sea, Dios vio: no, pecaste, no te volviste a mí, ni siquiera me buscaste, estabas escondido. La iniciativa, ¿de quién tenía que ser? ¿De Dios o de Adán? La iniciativa de volverse, de arrepentirse, de buscar de Dios, ¿era de Dios mismo o de Adán? Era de Adán. ¿Pero qué hizo Adán? Se vistió con su propia justicia y se escondió. Y Dios le dice: no es así, Adán. Y desde entonces vemos la iniciativa de Dios siempre buscando al hombre, quitando sus trapos sucios, andrajosos, y poniéndole vestiduras nuevas. Pero ¿sabe cuál es el problema de todo esto? Que esa ha sido la historia no solamente de la Biblia, de la palabra de Dios, sino también de toda la humanidad. El hombre ha inventado encontrar formas de cubrir su vergüenza. El hombre ha buscado formas de cubrir su desnudez. Algunos se visten de moralidad. Algunos se visten de muchas cosas, de religiosidad. Pero sabe que al final de todo eso quedan como con Adán y Eva. Eso no les va a cubrir para siempre. Y siempre van a quedar desnudos. Por eso Dios les da estos vestidos a Adán y a Eva, porque es Dios quien nos viste de su justicia. No nosotros vestirnos de nuestra propia justicia. Así que ya nosotros no somos vistos como desnudos, expuestos a la vergüenza, sino que ahora tenemos nada más y nada menos que las ropas de Cristo en nosotros. En Cristo estáis revestidos. El pastor Tim Keller argumenta diciendo lo siguiente. En su libro Gálatas para ti dice que la ropa de Cristo se convierte en nuestra identidad, es decir, en lo que somos. Cristo es el vestido de un cristiano. No es el traje, no es el pantalón. Es Cristo nuestro vestido, y no solamente ante los hombres, sino ante Dios. Aleluya. Porque hay muchos que se quieren vestir de apariencia y delante de los hombres y creen que se van a hacer también delante de Dios. Y Dios dice: yo no veo lo que está delante de mis ojos como lo hace el hombre. Yo miro lo de adentro y miro lo de afuera. Pero hay algunos que se visten de piedad y se ufanan de sus vestidos. Y así es como se viste, así es como debe de vestir la cristiana. O sea, diciendo: tú debes de hacer eso como yo, y eso es legalismo. Entonces vístase como cualquiera. No estamos diciendo eso, porque eso es liberalismo. Yo creo que un hombre y una mujer sabe cómo debe de vestir. Pero yo no puedo decir que el joven tiene que vestir como yo para que sea un cristiano. Yo lo veo bien vestido a él. Porque la verdadera vestidura es la de Cristo. Cristo es nuestra vestidura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes se imaginan si Dios nos mirara a nosotros? Cuando Dios nos mira, ¿qué ve Dios? Porque algunos creen agradar a Dios y creen que Dios los está mirando a ellos. ¿Usted cree que Dios los está mirando a ellos? ¿Qué pasaría si Dios nos mirara a nosotros, literalmente a nosotros como personas?
Como dicen los predicadores de fuego, fuego caería del cielo y nos consumiría. ¿Sabe qué es lo que ve Dios? Dios ve, oiga bien, cuando Dios nos ve, no ve nuestro pecado. Cuando Dios nos ve, no ve nuestra vergüenza. No ve ni el pasado, ni ve nuestras maldades. Él no ve los trapos rotos y malolientes que traemos. Él ve la justicia intachable y perfecta de Dios, de Cristo. Él ve la ropa blanca y pura de su Hijo en base a todo lo que Él ha hecho y que ahora somos y hemos recibido como hijos de Dios. Eso es lo que Él ve. ¿Me ha captado usted la idea en esta mañana? La fe nos une a Cristo, escúcheme bien, y nos pone en una relación nueva con Dios, en una forma en que no hay nada más que pudiera lograrlo. Solo Cristo, solo Cristo. Lo más glorioso de esto es que esto es una realidad que nunca cambia. Y ese es el problema de muchos creyentes, que no saben mantener su identidad. Porque creen que nuestra identidad depende de nuestras emociones o de nuestras circunstancias. No es que usted un día se levantó melancólico, se levantó con sus emociones descolocadas y te ves como un mendigo, como un arruinado, como que no tienes nada en esta vida. Eso no cambia la realidad de nuestra condición y de nuestra identidad, porque somos hijos de Dios. A veces nuestros pecados parecieran manchar la ropa de justicia de Cristo. Pero ella es tan pura que termina no solo escondiendo la mancha, sino purificándonos para que no volvamos a mancharla. ¿Sí me captó la idea en esta mañana? Cuando vemos esto, cuando entendemos lo que acabo de explicar, es cuando verdaderamente nos convertimos en cristianos. Amados hermanos, esto es lo que nos define por encima de cualquier cosa en nuestra vida. Ni siquiera nuestro nombre y apellido nos define como lo hace nuestra fe en Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, somos hijos amados de Dios. Joven que estás aquí, amigo que me ves a través de Facebook, muchas personas viven en búsqueda de esa identidad. Es que yo me siento menospreciado, yo me siento herido, yo me siento apocado y yo no he podido ser reconocido en lo que soy. Muchos jóvenes andan buscando fama. Ya no quieren estudiar, ahora quieren ser influencers. Otros tratan de ir al quirófano y cambiar un poco la nariz, amoldar un poco el cuerpo, su silueta, todas estas cosas porque yo quiero que vean una buena apariencia. Otros que vean su inteligencia. Pero todas estas cosas, diga conmigo, son efímeras. Son efímeras, son pasajeras. Solo nuestra definición como creyente ha de permanecer solamente el vestido de Cristo sobre nosotros. Nosotros hemos venido viendo que el apóstol Pablo toma a Abraham y a las promesas de Abraham como algo grande para nosotros. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? La ha rebajado. La herencia, las promesas de Abraham, las promesas de Dios a bienes materiales y a cosas que están sujetas a este mundo. Recuerde que nosotros somos ¿qué? Peregrinos por este mundo. Somos como aves de paso. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Quita la mirada de este mundo. Nuestra ciudadanía es del reino celestial de nuestro Dios. Allí tenemos que tener nuestra mirada.
La Escritura dice de qué le vale al hombre alcanzar todo y al final perder su alma. Pues la vida no consiste en la abundancia de bienes que el hombre llegue a poseer. No hagan tesoros en la tierra donde la orín y la polilla corrompen. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Sabe cómo la Biblia describe estas riquezas aquí en la tierra? Como aves que tienen alas y vuelan. Como la sal con el agua que se desvanece poco a poco. Así de pasajero son las riquezas. Y cuando uno o una persona se fundamenta en estas cosas terrenales, cuando ve volar estos bienes y estas cosas, comienza a deprimirse. Comienza a creer que lo ha perdido todo y muchos llegan al punto de quitarse la vida porque sienten que todo se perdió. Pero un verdadero creyente que tiene identidad no se deja mover por esto. Si no, preguntémosle a Job. Cuando perdió todo, sus hijos y todo, buscó un cáñamo y voy a quitarme la vida yo también. No. Se postró y adoró a Dios. Viene el recibo de la luz, viene con la tijera y ya nosotros estamos, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, esta vida! Y esto. Apenas con eso. Usted se ríe, pero es verdad, ¿sí o no? Hay que reconocerlo. Que Dios nos ayude. A veces nosotros pensamos que darle una buena educación a nuestros hijos es lo primordial. Eso está bien y hay que hacerlo. Pero nuestra preocupación es enseñarles a ellos que sin Cristo se van a perder eternamente. Que aparte de todo lo que ellos puedan, solamente en Cristo, en el Evangelio, pueden encontrar la solución al problema del hombre. Porque el problema del hombre es eterno. No es el dinero para pagar el servicio de la luz. No es tener una casa. No es tener el carro de último modelo. Joven que estás aquí, no es tener el iPhone 16 o 17, no sé ni por dónde va eso. Amigo que estás aquí, tal vez tú seas uno de estos que no sabe hacia dónde va tu vida. Déjame decirte en esta mañana que tú necesitas a Cristo. ¿Sabes algo? Necesitas ser revestido de esta justicia de Dios para que tengas una nueva identidad. Tu identidad no es por lo que llega a tu mente o por lo que estés viviendo. Tu identidad se define en Cristo Jesús. Por eso, sacúdete de la tristeza, sacúdete de la melancolía, sacúdete de la depresión, porque tu Redentor vive y vive para siempre. Confía en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las implicaciones entonces de nuestra identidad como hijo? Para terminar, son dos implicaciones y las vamos a dar rápidamente. La primera implicación, somos uno en Cristo. ¿Somos qué? Versículo 28. Ya no hay judío ni griego. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros, diga conmigo, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es una implicación relevante en el contexto de los hermanos de Galacia, de los receptores de esta carta. Recordemos que el problema que ellos tenían era pretender elevar las costumbres judías como una regla universal. Es decir, que si alguien quería llamarse a sí mismo hijo de Dios, no importaba si vivían en otro continente o en otro lugar del mundo, debían cumplir también todas estas demandas de la ley dadas por Moisés para que pudieran ser hijos de Dios verdaderamente.
Y eso hace que las palabras de Pablo sean tan contundentes, diciendo que no hay judío, ni griego, ni gentil. Pero no solo había ese problema, también en el contexto romano, en los de la iglesia de Galacia, estaban inmersos en estas cosas. Había mucha barrera y mucha distinción. Porque recuerden que ahí también habían esclavos, habían pobres, habían ricos. Y muchos de estos gentiles ahora eran cristianos. Así que la idea es esta. Escúcheme bien. Si estamos unidos a Cristo, nadie es más que nadie. Nadie está por encima de otro ante Dios. Aquí en el mundo pueda que sí lo haya, pero ante Dios nadie está por encima de nadie. Y como dice una canción por ahí, nadie es más que nadie. Todos estamos exactamente a la misma altura. No hay creyentes de segunda categoría. Y lo vamos a exponer rápidamente aquí. Primero, esto se ve claramente en tres áreas. El primero, etnia o cultura. ¿Cuál es? Ya no hay judío ni griego. En lo cultural y en lo étnico. Ya no hay judío ni griego. Entonces, vemos allí esta división marcada en la palabra de Dios que había en los primeros cristianos. Los judíos, ya hemos leído en el comienzo de la carta lo que hizo Pedro en la simulación, recuerden, en los alimentos. Llegaron los judaizantes, estos ilustres, y se apartó de la mesa de los gentiles para irse a estos maestros judaizantes. Recuerden entonces que los judíos tenían prohibido comer incluso con los gentiles, es decir, con los no judíos. Pero ¿cómo iban a hacer las cosas ahora que ya eran cristianos? Ahora que ya no solamente dependían de la ley, ahora que solamente ya habían despojado todo eso y que ahora se habían vuelto a Cristo, ¿qué tenían que hacer? Al parecer, algunos querían hacer prevalecer esa distinción. Ese era el problema que estaba pasando en Galacia también. Pablo deja claro aquí que en Cristo Jesús no hay esta barrera, ni cultural, ni étnica. No existe. En Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando, diga conmigo, la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared que había entre judíos y gentiles? ¿Qué hizo Cristo? Trajo la paz y derribó ese muro y formó un solo pueblo. Ahora, el Hijo de Dios no solamente es étnico por pertenecer a Israel, sino que ahora Cristo con Israel y los gentiles ha formado el verdadero Israel. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchos creen que porque no tenemos la bandera de Israel y porque no decimos Yeshua Yamashiach, no estamos verdaderamente en el camino de la salvación. Y muchos han llegado a eso. Y muchos usted los ve que se ponen en la bandera de Israel y se postran delante de esa bandera a orar. O cuando van a orar y van a predicar, se voltean y miranla. Eso es algo peligroso. Eso es volverse a los judaizantes. Eso no define nuestra identidad, ya lo hemos explicado. Entonces vemos aquí la segunda área, es en la clase social. Y en la clase social es que ni esclavo ni libre. Y en la antigua Roma entonces estas dos clases eran muy marcadas. Porque los hombres se enseñoreaban con maldad de los esclavos. Y en la esclavitud segregaban socialmente a la sociedad.
Un esclavo no tenía los mismos derechos de un libre. Y aunque vemos que Pablo está aquí enfatizando algo muy importante y muy marcado, no es que Pablo está siendo un revolucionario contra la forma de esclavitud de esa época, pero sí está diciendo que en Cristo todos tenemos igualdad ante Dios. Todos tenemos que un esclavo pudiera llamar a su amo hermano. Eso era impensable. Eso era de ser demente. Un esclavo llamar a su amo hermano, eso no pasaba en este contexto histórico del Imperio Grecorromano. Eso exactamente era el orden que el cristianismo estaba trayendo. Pablo, en la carta de Filemón, ahí vamos a encontrar cuando le escribe a Filemón y dice que Onésimo era un esclavo que se había ido, había huido, y Pablo luego lo manda a ese amo que se convirtió a Cristo, y él dice: he oído de tu amor por la obra de Dios, por los hermanos, que has dado tu riqueza, que has dado todo para la obra del Señor, pero ahora, eso está en Filemón 1:8 en adelante, te voy a mandar a Onésimo, que en un tiempo fue un esclavo, te fue pesado, pero ahora puede ser una ayuda. No lo trate como un esclavo, trátalo como a mí, trátalo como a un hermano. O sea, ahora él lo iba a recibir como un hermano, mas no como un esclavo. ¿Se da cuenta usted lo maravilloso que es el Evangelio? ¿Cómo transforma el corazón del hombre? No hay tal cosa como una condición que haga que Dios reserve su promesa para una élite, así como hay hoy día. Que usted ve apóstol y lo ve con guardaespaldas. Que para acercarse a un apóstol o a un pastor o un profeta de esto, tiene que pasar 3 murallas de seguridad. No todo el mundo tiene acceso a estas personas porque están en un lugar de privilegio, están más arriba. No hay tal cosa en el verdadero cristianismo. Vamos rápidamente, Romanos 10, versículo 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los judíos creyentes no estaban en una condición superior a los creyentes gentiles, ni los creyentes gentiles tampoco estaban en condiciones mayores a ellos. Incluso ni los hombres estaban en condiciones mayores que las mujeres, porque en el contexto de la época las mujeres eran consideradas como poca cosa. La palabra de ella no valía. Y Pablo no está siendo machista, Pablo está diciendo, tanto como hombre como mujer tienen igual de condición delante de Dios. Tienen los mismos privilegios. No hay privilegios espirituales que estén reservados para una élite, como hay hoy día. Es que tú no tienes la cobertura mía. Tú estás en maldición. Ustedes no tienen cobertura. En ese imperio romano, en el contexto, los ricos no tienen más favor de Dios que los pobres. Ni los pobres tampoco son más cercanos que los ricos. Escúcheme bien, nadie puede pretender traer este tipo de distinciones en la iglesia de hoy día, porque se trataría de atentar contra la obra misma de Cristo. Y ahí es donde entra el tercer aspecto, y es el aspecto del género, hombre o mujer. Tampoco era algo que quizás hoy no se nota, pero en ese contexto sí. Algunos historiadores registran que las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres en derecho y en dignidad.
Una mujer no podía heredar o establecer contratos. Pero aquí Pablo está diciendo todo lo contrario. Por eso que dice allí, hombre o mujer, no hay diferencia. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, hombre o mujer. Ese es el tercer aspecto. Entonces, algunos dicen que Pablo era un machista, porque dicen, no le permito a la mujer enseñar. Él era un machista, y miren, aquí está defendiendo lo contrario. Este texto está diciendo que Pablo está derribando esa barrera. Que ni los esclavos, que ni los pobres, que ni los ricos, que ni los hombres, que ni las mujeres, esa barrera se quita. Somos iguales delante de Dios. Esto elimina el hecho de que los hombres y mujeres, no elimina, perdón, el hecho de que los hombres y mujeres son diferentes en cuanto al sexo. Pero vemos aquí que la idea es de dibujar, no es la idea de dibujar la naturaleza cultural y social en el género. No significa que el gentil o el judío debían renunciar a sus costumbres culturales, como tampoco las mujeres y los hombres renunciarían a la suya. La idea más bien entonces, para que usted me pueda entender en este punto, es que tenían igualdad de dignidad y de derecho ante Dios. Un hombre no era más hijo de Dios que una mujer, ni una mujer era más hija de Dios que un hombre. Y aunque hoy en este tiempo no existe esto, ese era el contexto en la época cultural del texto. Ahora, no podemos dejar pasar aquí algo muy importante y relevante para que nosotros podamos entender en el contexto tan similar, en medio de grandes debates que hay hoy en día sobre la igualdad y sobre la equidad, sobre el derecho y todo esto que se hace hoy día, conviene que veamos la manera en que Dios ve las cosas, cómo la ve el Señor, de manera diferente a nosotros. Como mencionamos, no se trata de que los individuos pierdan su identidad o desnaturalicen o la desnaturalicen, sino que el ejercicio de su fe no esté afectado por estos aspectos. ¿Cómo así? Que en la iglesia del Señor nadie es más hijo de Dios que otro o más espiritual por alguna cosa externa que haga al evangelio. Porque eso es lo que digo ahorita. Yo tengo 20 años. Yo me he mantenido todos estos años. Yo sí soy un hombre de oración, una mujer de ayuno, etcétera, etcétera. Estas disensiones que a veces vemos hasta hoy día, lo peor, ¿sabe qué es lo peor? Que hoy día vemos esto en muchas iglesias. ¿Qué es lo que vemos? Una separación entre pobres y ricos. Los ricos están en un lugar de privilegio y los pobres allá atrás, donde nadie los vea. Y se le da más prioridad al que tiene dinero que a aquel que no tiene nada. Ustedes han escuchado hablar muchos que dicen, es que tú vas a esa iglesia de ricos. Es que tú vas a una iglesia de garaje, una iglesia pobre. Es que yo no voy ahí porque es que mi estatus no da para eso. Yo necesito una iglesia que esté a mi altura. Y por eso hay iglesias que tienen hasta nombre de ricos. Y vemos el G12 y vemos todas estas cosas. Y claro, la gente allí con carros, con limusinas. Y ahí los ponen en ese lugar. Y vemos en este flagelo de la política como muchas personas van y los presentan. Este es el escogido de Dios. Y ahí están los pastores orando por ellos y dando palabras y dando profecía. Pero allá está el pobre. Nadie lo ve. Pasando calamidad, sufriendo, y no son capaces de decirle, hijo, pase acá al frente, vamos a orar toda la iglesia por él. Pero si viene uno de estos mundanos, porque no son ni cristianos, hasta ateos, pero ya porque quieren ganar votos y todo, enseguida, el Ciro de Dios, que Jehová lo reprenda. ¿Por qué mezclar las cosas de Dios con la política? ¿Por qué manchar lo puro de lo profano?
¿Acaso no está en el control de Dios? Dios es quien pone reyes y quita reyes. Una pelea de cristianos, yo soy de Petro, yo soy de Uribe, yo soy de esto. No, usted es de Cristo. No dependemos ni de Uribe ni del gobierno, dependemos de Dios. Si Él alimenta a las aves del campo, ¿cuánto no más a nosotros? Santiago lo condenó diciendo que en la iglesia se reservaban asientos para algunas personas pudientes, unas personas ricas, cuando usted lee la carta de Santiago, y los pobres estaban allá marginados. Alguien una vez preguntaba si esta iglesia era evangélica o era cristiana, ¿cuál era la diferencia? Recién llegado aquí, no, porque ustedes no forman escándalo, ustedes no forman esa algarabía, ustedes son como de otra cultura. Ustedes son más reservados, ustedes son de dinero. Y como nos ven acá en el centro, no, estos tienen plata, ahí están los ricos, ahí no están los pobres. Pues yo creo que aquí tenemos muchos pobres y campesinos. No debe de haber menosprecio de los ricos hacia los pobres, pero tampoco debe haber rechazo y resentimiento de los pobres hacia los más acomodados socialmente. A ambas cosas, todas estas cosas provienen de la carne y no del Señor. Entonces, por eso es importante, para terminar, que en ocasiones la pobreza se le suele ver como una virtud cuando en realidad puede ser el nido de odio, la amargura y la envidia en otros pecados. Debemos de señalar la avaricia de los que aman el dinero, pero también debemos de señalar la codicia de los que desean sin poderlo alcanzar. Como iglesia queremos trabajar en que seamos creyentes unidos, creyentes de familia, que los hermanos puedan contratar con dignidad a los que trabajan para ellos como creyentes, como empleadores creyentes, y que ellos también sirviéndole a ellos como servimos a Cristo. Todo celo, menosprecio es un atentado a Cristo mismo, porque todo eso proviene de la carne. La razón aquí es simple entonces. ¿Cuál sería la razón de pensar que yo soy superior a otro? ¿Cómo puedo yo llegarme a creer mejor que otro? ¿Por el simple hecho de predicar? ¿Por el simple hecho de ejercer un don o un oficio en una iglesia? ¿Cómo me llevo a considerar superior a otro? No es por eso, ni por nada, porque si no fuera por el vestido de Cristo, seríamos un pecador que iríamos camino al infierno. Solo por la gracia de Cristo, por su vestido, es que somos lo que somos. ¿Dónde pues queda nuestra jactancia, nuestra arrogancia? Yo no puedo ser más digno de lo que soy en Cristo. Es decir, yo no puedo ser más hijo de lo que ya soy en Cristo. Porque si hay personas que yo soy más hijo que Dios que Él. No podemos pretender esto. Tampoco podemos hacer otro menos hijo por alguna razón en particular. Es que tú viste así. Yo sí soy un hijo de Dios. Yo soy hijo más de Dios que tú. Hay cristianos así. Hay una segunda implicación y terminamos, a la que el apóstol Pablo hace referencia, y es que somos ¿qué? Herederos. Somos herederos. Herederos en Cristo. Y terminamos, dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Versículo 29, Gálatas 3. O sea, si todavía queda alguna duda de identidad, esta declaración resuelve esa pregunta. Los que están unidos a Cristo son verdaderamente herederos con Abraham. Este es un
un concepto que Pablo ha destacado a lo largo de toda la carta y parece ser uno de los puntos importantes en esta discusión. Los judaizantes de Galacia decían que para ser considerado un hijo de Dios, descendiente de la promesa de Abraham, ellos debían de observar la ley, pero aquí Pablo reafirma que no, esto no es así, que si estás en Cristo ya eres descendiente de Abraham. Ahí lo dice el versículo 29. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender en esta mañana para finalizar. Y es que ser linaje de Abraham y heredero según la promesa, es importante que nosotros entendamos esto. Por eso dice aquí, y está marcado, ¿qué significa ser linaje de Abraham? Ahí en amarillo lo vemos. ¿Qué significa esto? Ser linaje de Abraham. Que pertenecemos a la familia de aquel que prometió bendecir. Y es Dios. Cuando llamó a Abraham, como lo dijo la hermana, y le dijo que en él y en su simiente serían benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Así que ser bendecido por Dios alcanza su máxima expresión. O sea, si uno es considerado parte de la familia de Abraham y vemos que no necesitamos rastrear nuestro linaje étnico. ¿Será que yo tengo un familiar árabe, judío, y mi sangre viene de allá? No necesitamos eso. Pablo dice, si hemos creído, ya somos parte de la familia. Y por lo tanto, también somos receptores de la bendición de Dios. Somos ese recipiente de la bendición de Dios. El aspecto es el siguiente. Si ustedes son de Cristo, linajes de Abraham son. Pero ¿qué decían los orgullosos judíos? Preponderante. Cuando Jesús le dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En su orgullo, en su arrogancia, refutaron diciendo, ¿cómo dice este que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Y Jesús le dice, y no penséis que por ser hijos de Abraham son hijos de Dios, porque Dios mismo puede levantar hijos de estas piedras. Y le dice Jesús, vosotros sois hijos del diablo. Porque los judíos pensaban que por ser del linaje de Abraham, ellos eran hijos de Dios. Y Jesús le dijo, no. Hay otra cosa que menciona Pablo, herederos, ¿según qué? La promesa. Notemos la referencia aquí. Aquí no está hablando de la tierra prometida, ¿cierto? Los de Galacia no vivían en territorio de Israel. Esto apunta hacia el futuro, las promesas de Dios a Abraham. No apuntaba solo a una tierra en este mundo, sino a una patria celestial. Algo que está más allá de este mundo. La herencia de la vida eterna. Y cuando usted lee Hebreos 11, versículo 8 al 10, habla de que todas estas personas por la fe esperaban una tierra cuyo arquitecto es Dios. Mi amado hermano, no sé si usted piensa en las cosas futuras. ¿Cómo va a terminar el país? ¿A dónde va a parar todo esto? No sé si está tan preocupado por el mañana, pero este texto nos da esperanza en lo duro que estamos viviendo. Y déjeme decirle, si usted está en Cristo, tienes asegurada la promesa de que cuando este mundo y este cielo ya no estén, usted será heredero con Cristo Jesús. ¿Y heredero de qué? De la tierra nueva
donde mora la justicia y donde no hay muerte ni dolor, donde no hay pecado, donde no hay tristeza. Aleluya. Eso es glorioso para nosotros los hijos de Dios. Si usted está en Cristo, no debe tener miedo de su venida. ¿Cuánto anhelan la venida de Cristo? Si estás en Cristo Jesús, no debes de esperar el día para saber si irás o no irás al cielo. Ya eres un heredero. Aleluya. Solo aquí en este mundo somos peregrinos y caminamos de paso, pero buscamos nuestra verdadera tierra. Hemos expuesto en toda esta mañana, entonces, que ya no estamos bajo la ley, la gracia de Cristo ha venido, la fe se nos ha sido dada, estamos unidos a Cristo por la fe. ¿Y qué significa todo eso? Que somos uno en Él y que tenemos la bendición de Abraham y herederos de la tierra prometida. La gloria sea para Él. Una vida eterna por los siglos de los siglos. Vamos a orar en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos hemos sentido confrontados, Señor. Porque hay muchas cosas que nos robaban nuestra identidad. Había venido mucha tristeza a nuestras vidas, incluso desánimo. Porque muchas veces nos hemos dejado mover por las circunstancias, por las necesidades. Pero en esta mañana tu palabra nos da esperanza. Primeramente nos humillamos pidiéndote que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes, hemos sido duros de corazón para entender estas verdades. Sigue humillando nuestras vidas. Que tu gracia nos sostenga. Que tu amor inunde nuestros corazones de tal modo que el temor se vaya de nuestros corazones. Hay mucho temor en tu pueblo por todo lo que está pasando en el país. Pero confiamos, Señor, que tú eres soberano, providente y que todo depende de usted. Por eso, a la luz de tu palabra, queremos agradecerte que ya no es por nuestros méritos ni nuestros esfuerzos, que es por tu gracia salvadora. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los amigos, que puedas obrar en ellos salvación, que puedas abrir los ojos espirituales a aquellos que todavía no aprecian ni entienden estas doctrinas que son importantes en nuestra vida cristiana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Te damos gracias por cada vecino, por cada oyente. En tus manos ponemos todo lo que vamos a emprender en esta semana. Que tu gracia nos libre del mal y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Ponemos todo, nuestras finanzas, nuestras ofrendas voluntariamente que tu pueblo ha traído. Recíbele como olor fragante y que pueda suplir cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, de lo de gracia tú nos has dado, de gracia te damos. Nada de lo que está en la tierra, Señor, ni debajo de la tierra es de nosotros. Todo es tuyo y de lo que usted nos ha dado de su mano, nosotros también te damos, como dijo David ante el pueblo. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Ayúdanos a perseverar en esta doctrina y que nosotros podamos seguir entendiendo que ya no estamos bajo la ley, sino que la gracia ha venido y que nuestra fe es suficiente para nosotros ser herederos de la promesa y reinar con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Salude al que está a su lado. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. A todos aquellos que se conectaron, Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a entonar una hermosa adoración dándole gracias a Dios, porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Démosle gracias a Dios por su fidelidad.
Gracias te damos, Señor.